Un saludo de nuevo, queridos mecenas y sufridos mecenas y valiosísimos mecenas, porque tal como está el patio, que alguien se rasque un poquito el bolsillo, aunque sea simplemente el precio de un café y medio, para apoyar el pensamiento, la reflexión y el debate, hoy, no sé ya en España, yo creo que incluso en el mundo, es un verdadero milagro. O sea que, como siempre, gracias. Y para agradecerles su apoyo, vamos a hacer un podcast que creo que es obligado. A estas alturas es bastante obligado después de ver y escuchar determinadas cosas. Y el podcast que vamos a tratar es simplemente, lo hemos definido en el título, pandemia y libertad. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tratar este tema? Además de por razones obvias, sino porque desde mi punto de vista, y ahora con los demás contertulios que les paso a presentar en el momento, vamos a debatirlo porque se ha establecido para mí una falsa dicotomía entre seguridad y libertad, de tal suerte que la libertad es incluso ahora mismo un valor moral que se devalúa por momentos. Porque no solo el ejercicio de la libertad en tiempos de pandemia, por lo que parece, puede poner en riesgo nuestra propia vida, sino nos puede convertir en potenciales homicidas. En estos términos, en muchos debates se está planteando esta dicotomía entre libertad y pandemia. Y para debatir sobre ellos y ponerle líneas rojas o intentar ver los límites de esta, para mí, perversa dicotomía, cuento con 3 participantes, además de un servidor en esta tertulia, que paso a presentarles. Vamos a empezar esta vez desde el más joven al más experto y maduro. Y voy a saludar a Dante Augusto Palma, que es filósofo y que está en Buenos Aires, en la Argentina. Un saludo, Dante, muchas gracias por participar. Hola Javier, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Tenemos también a José Carlos Rodríguez, que es periodista y que, bueno, pues que participa en este caso desde España como el resto de nosotros. Un saludo, José Carlos. Gracias por participar. Un fuerte abrazo, Javier, a ti y a todos. Y por último voy a presentar a José Luis González Quirós, y que es filósofo. Y nada, pues también le agradezco su participación en este podcast, interesante podcast. Muchísimas gracias por tu invitación y encantado de debatir con vosotros sobre este asunto, que es, para empezar, importante y confuso, hay que reconocerlo. No caben demasiadas certezas respecto al tema, ¿no? Bueno, si me permitís, yo como siempre voy a ir de la anécdota para que luego vosotros vayáis profundizando de lo que me ha llamado la atención. Es de esas imágenes de helicópteros de la Guardia Civil barriendo las playas a muy baja altura de forma intimidante. Playas prácticamente, por otro lado, desiertas, pero que en cuanto aparecen 3 o 4 personas que están allí, incluso niños, pues aparece el helicóptero de forma, a mí desde luego me parece un poquito intimidante, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, esa desproporción en la imagen de 3 niños jugando con la arena de la playa y la autoridad expresándose con la potencia de un helicóptero que sobrevuela a los peligrosísimos niños, pues me llamó la atención. También me llamó la atención una secuencia de un montón de policías, no sé cuántos, 10 o 20, persiguiendo a una chica que hacía surf en una playa, en la playa de La Concha, por otro lado, una playa prácticamente desierta en ese momento, ¿no? Porque al parecer, según dicen las informaciones, pero que yo no sé si se ha contrastado, era portadora del virus y, bueno, pues la autoridad decide perseguirla con un número extraordinario de policías y detenerla como si fuera prácticamente una terrorista. De hecho, aparecen 3 policías vestidos con estos equipos de EPI, que parece casi de la guerra NBQ, la guerra bacteriológica, que se la llevan esposada, ¿no?, ante la alarma, la enorme alarma de todo el entorno desierto, ¿no? Entonces, a mí me parece divertidísimo, pero también me parece extraordinario ver estas imágenes como si fueran imágenes normales. A mí no me parecen normales. Y no sé si apuntan a un exceso y este enfoque que anunciaba al principio del podcast. No sé, cualquiera de vosotros puede comentar las imágenes e ir a más. ¿Quién se apunta? ¿Quién es el primero? No seáis modestos, que yo sé que os gusta hablar.
Venga. Bueno, pues empiezo yo. Casi esto es voy a empezar por una segunda derivada, pero es lo primero que me ha venido a la mente cuando has empezado a relatar estos dos hechos, ¿no?, de los que estabas hablando. Y es que efectivamente no son situaciones normales. Es verdad que no vivimos tiempos en ese sentido muy normales, pero esas imágenes llevan a la normalización de lo que debería ser escandaloso, ¿no?, o extraordinario. Es decir, vemos cómo la Guardia Civil detiene a una mujer que estaba haciendo surf sola y nos entra de repente como algo, claro, es que era portadora del virus e iba a contagiar a alguien, ¿no? Y a mí me preocupa que veamos como escenas que son ejemplos de hasta qué punto estamos perdiendo la libertad individual como algo normal y como algo, bueno, pues que forma parte de la llamada nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad es una situación en la que directamente tiramos la toalla, renunciamos a nuestras libertades y seguimos para adelante, ¿no? Vamos con orejeras, ¿no?, como los burros. A mí el primer pensamiento que me ha despertado es precisamente este, ¿no?, de la normalización de la pérdida de nuestras libertades. Sí, yo pensaba que en realidad hay como un fenómeno paradójico ahí, que es la cuestión de que en la medida en que los estados nacionales, los provinciales o los municipales, como los llamamos acá, intentan controlarlo todo o intentan avanzar, también demuestran sus enormes falencias y su enorme impotencia. Yo pensaba un episodio como el que recién contabas vos, Javier, de detener a una chica que está haciendo surf sola, antes que nada es impotencia, ¿no? Es una medida delirante dentro del marco de la impotencia. Aquí, por ejemplo, en Latinoamérica empieza a haber discusiones, pero que se dan incluso desde los propios gobiernos nacionales, acerca de si se puede o no obligar a la gente a que se dé la vacuna, ¿no? O sea que hay como dos movimientos. Por un lado, de hecho, el Estado es impotente a tal punto que ni siquiera puede imponer una vacuna, la obligatoriedad de una vacuna, pero hay una cosa que todavía creo que es peor, es que incluso se está planteando si puede obligar a hacerle algo a alguien. Que eso es otra cuestión. Una cuestión sería la impotencia de facto y otra cosa sería que el propio Estado se está planteando en sí mismo, por lo menos en la discusión que se da acá en Latinoamérica, si tiene la legitimidad para obligarle a la gente a hacer algo. Esa sería como la otra, si querés, la otra cara también de la cuestión de la libertad, que aunque suene paradójico, pueden coexistir, ¿no? José, José Luis. Sí, pues Dante, lo que dices es muy interesante, pero muestra que en España las diferencias con Latinoamérica son importantes, ¿eh? Aquí el Estado no se ha planteado ninguna duda acerca de su legitimidad. Es decir, a mí lo que me parece es que lo que nosotros hemos visto es un Estado que es de hecho impotente, que además ha tenido unos resultados que en España son espectacularmente malos, ¿no? Somos cabeza de todas las clasificaciones negativas, ¿no? Del número de infectados por habitante, del número de muertos por habitante, en fin, toda clase de índices, incluso con las trampas que ya no ha habido más remedio que reconocer, ¿no? A pesar de lo cual se siguen cometiendo respecto al número de muertos y cosas así, estamos a la cola de todo, ¿no? Pero este Estado nuestro no ha tenido ninguna vacilación, o sea, y además ha hecho cosas absolutamente contradictorias, con total, vamos, con total tranquilidad, ¿no? Tan pronto nos deciden que nos tenemos que encerrar y no podemos ni ir a ver a nuestros padres, ¿no? O a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no? ¿Cómo decide el señor Sánchez que hemos vencido al virus y que H es Castilla, ¿no?
Y en los dos casos se supone que no había ninguna duda acerca de la legitimidad de esas actuaciones, ¿no? A mí precisamente lo que me llama la atención en España, yo creo que esto en otros países tiene aspectos distintos, es que la gente, las personas no se hagan conscientes del tremendo fallo de eficiencia que el Estado está teniendo, ¿no? Es decir, que no ni cumple bien con sus obligaciones, es decir, no ha tenido, por ejemplo, un sistema sanitario en condiciones. Está claro que la imprevisión ha sido absolutamente monumental, ¿no? Y que empezamos tarde a hacer cosas, lo cual me apresuro a declarar no tiene nada que ver con los médicos y las enfermeras y los celadores, tiene que ver con la organización de ese sistema que está en manos de políticos y de funcionarios bastante incompetentes, por cierto. Y a mí lo que me llama la atención es eso, es decir, que todavía se siga concediendo al Estado, digamos, el beneficio de la duda, cuando es evidente que ha fallado por las cuatro esquinas y que lo ha hecho además pisoteando los derechos de todo el mundo. Es decir, realmente yo lo recuerdo como en una pesadilla, los primeros momentos de lockdown, ¿no? De imposibilidad de salir a la calle, ¿no? Yo tuve que ir a buscar a un familiar que tenía 99 años y tuve que pedir toda clase de certificados para moverme, ¿no? El hombre estaba viviendo solo, y nos lo trajimos a casa, ha fallecido, por cierto, hace unos días, ¿no? Y, y trasladarnos desde Asturias a Madrid para traerle fue una especie de gincana, ¿no? Al final, es decir, que se supone que yo, un ciudadano español que quiere cuidar de los suyos, es que no tiene ya ese derecho, ¿no? O sea, es sospechoso, es alguien que puede ser paralizado por la Guardia Civil o por la Policía Nacional y que podría ser llevado incluso al calabozo. Entonces, claro, se han cometido tales atrocidades y a mí lo que me asombra, y termino ya, es que el público no se dé cuenta de que esto está pasando, ¿eh? O sea, yo no tengo nada que ver con los negacionistas, creo que aquí ha habido un problema de salud importante, grave, seguramente, pero lo que me asombra es que no nos demos cuenta de hasta qué punto el Estado ha actuado de una manera equivocada, de una manera autoritaria, de una manera irresponsable. Sí, yo creo que efectivamente ha habido un fracaso del Estado, pero cuidado, no una impotencia, ¿eh? Impotencia no, porque de hecho nos ha sometido a un arresto domiciliario generalizado durante meses. Al revés, yo lo que he visto es la capacidad de imponerse sobre la sociedad o también la predisposición de la sociedad a aceptar decisiones que no están del todo justificadas. Si ha habido un fracaso, o más bien una desatención por parte del Estado, porque más bien del gobierno, el gobierno que es quien maneja el Estado, porque el gobierno tenía otros intereses que eran más importantes que la salud pública en ese momento. En España tuvimos un número ingente de casos porque el gobierno no actuó justo en ese tramo, ¿no? de expansión del virus, en el que es una expansión de tipo geométrico. Es decir, y luego para contrarrestar, pues nos sometió a todos a este encierro, ¿no? A este confinamiento en casa de forma masiva. También el fracaso del Estado, más que el fracaso, porque siempre se juzga al Estado desde el punto de vista de los fines ideales que se supone que tiene, pero en realidad sus fines son otros, con lo cual yo no hablaría tanto de fracaso como de mentira, ¿no? La gran mentira del Estado es que cuida de nosotros. Se producen situaciones tan estrafalarias como que de todas las comunidades autónomas, la que más ha sufrido el envite del virus ha sido Madrid, y es normal. Es normal por cómo está configurada esa comunidad, por el peso de la ciudad y demás, ¿no? Bueno, no muy lejos, de hecho, relativamente cerca de Madrid, está Toledo, y en Toledo, justo
de que estallase toda esta pandemia, se acababa de terminar la construcción de un hospital con los medios últimos. Y ahí está, sin abrir, vacío, mientras que los hospitales madrileños estaban, en fin, absolutamente desbordados, ¿no? Esto es una utilización de los recursos muy ineficaz, pero que, sin embargo, entra dentro de la lógica del Estado español tal como está constituido, ¿no? Bueno, pues yo no te cedo mi hospital porque al fin y al cabo es mío. Yo tampoco quiero utilizar ese hospital para que te apuntes el tanto, prefiero construir un hospital, digamos, de campaña en IFEMA, y así pues me presento ante la sociedad como una administración que responde, ¿no?, a las necesidades de los ciudadanos. Es decir, al final la política trastoca todos los valores y explica pues este gran fracaso, ¿no?, por parte del Estado. Bueno, hay una cosa que, bueno, que conviene que sepan también nuestros oyentes, que seguramente más de uno, pues seguramente muchos de ellos lo saben ya, vamos. Pero, por ejemplo, saltarse la cuarentena no solo no es un delito contra la salud pública, es que ni siquiera está tipificado como delito. En algunos casos se comenta que podría ser quizá una infracción administrativa y sin embargo se ha estado manejando esta crisis como si el Estado de verdad dispusiera de una legitimidad legal de la que no ha disfrutado en ningún momento y nadie la ha discutido, ¿no? Es decir, y aquí se mezclan dos cosas que van un poco en la línea de lo último que comentabais, y es, por un lado, la ineficiencia mayúscula de la administración, una ineficiencia notoria, que es indudable, y por otro lado, esa desviación de la ineficiencia a la presunta irresponsabilidad del público, que primero exime al administrador de su incompetencia, de su responsabilidad, y por otro adjudica la culpa en la libertad, ¿no? Es decir, que la libertad, por eso decía al principio que la libertad como valor se devalúa, porque se convierte en algo peligroso. Y entonces, en ese juego de sombras chinescas, ¿no?, en la que, bueno, por lo que uno ve no es realmente lo que es, sino lo que parece, en ese juego, pues, teniendo en cuenta que la epidemia esta del coronavirus, por más que hablen de vacunas que comentábamos antes fuera de micrófono, la dificultad que van a entrañar las vacunas, por más que nos fiemos a la aparición de las vacunas, lo que es evidente es que esta situación se va a prolongar. Y es muy importante que si esta situación se prolonga, que tengamos claro que existen unos límites en la acción coercitiva del Estado o coactiva del Estado y que por más que nos vendan esto como una situación de extraordinaria emergencia, no podemos caer en la dinámica, por ejemplo, de la lucha contra el terrorismo, ¿no?, donde de repente para combatir al terrorismo pues, ha habido infinidad de proyectos de ley que han llegado a conculcar derechos civiles, ¿no? Es decir, ahí es un debate muy agrio y muy polémico, pero que, bueno, pues incluso la ley de la patada en la puerta, ¿os acordáis? Aquí en España, ¿no? Esa ley en aquel momento dado, pues si había indicios y tal, pues podían echar abajo tu puerta y entrar sin orden judicial, ¿no? Es decir, pues este tipo de cosas conviene vigilarlas muy de cerca. Te lo digo porque sí, porque estamos en la modernidad y que todo es distinto a como era antiguamente, pero esto no significa que haya que entender equivocadamente lo que debe ser la modernidad a la hora de combatir una amenaza. No somos más civilizados, o aparentemente más civilizados que hace 1000 años, para actuar de forma mucho más cerril y peligrosa, ¿no? La humanidad ha vivido constantemente amenazada y nuestros ancestros no se recluían en la caverna. Asumían que el mundo es peligroso y que hay un equilibrio entre el riesgo y la libertad y la necesidad de existir, o sea, la necesidad de vivir, ¿no? Entonces,
A mí me preocupa mucho porque, como ya digo, se va a prolongar en el tiempo esta situación de pandemia. Nos guste o no, se va a prolongar. Va a haber oleadas, va a haber momentos en los que nuestros queridos medios de comunicación, para los que no hay mejor noticia que una pésima noticia, es decir, la peor noticia posible siempre es mejor que decir que han sobrevivido en España prácticamente todos los millones de personas todos los días en estupendo estado de salud. Lo importante es el hecho de que haya muerto uno, ¿no? Una persona, ¿no? Esa es la gran noticia, ¿no? Y a ser posible, si es posible, perdón, ya es muchísimo mejor si es en situaciones muy truculentas con las que se pueda escribir una buena pieza, que le ponga a todo el mundo los pelos de punta. Me podría pasar a mí, ¿no? Es decir, ese miedo, esa neurosis, ¿no? Pues yo creo que el problema para mí es que se va a prolongar demasiado tiempo esto y conviene empezar a clarificar hasta dónde se puede limitar la libertad y hasta dónde, pues que yo creo que hasta ningún sitio se puede pasar por encima de las leyes. Es verdad lo que dices, es una idea muy importante porque es lo que ha pasado en España, que el gobierno y todos los medios afines al gobierno y todos los que apoyan al gobierno de forma individual se han lanzado como fieras a responsabilizar enseguida a la sociedad de todo el mal que pueda producirse. Es verdad que el propio ejercicio de la libertad se ha vuelto más peligroso, puesto que cada uno de nosotros puede contagiar al de al lado. Pero lo que cabe hacer es hacer un llamamiento a la responsabilidad, que están unidas siempre, la responsabilidad y la libertad individual. Sí, yo dos cosas quisiera decir. Por un lado, creo que ustedes tienen razón cuando dicen, y se puede hacer la analogía con lo que pasó en Argentina, de que por lo menos en un principio, sí, el Estado demostró una enorme capacidad. Nosotros aquí, más o menos a la misma altura que ustedes allá, hacia mediados de marzo comenzamos un confinamiento estricto y que habrá durado así alrededor de 2 o 3 semanas. De hecho, hasta el día de hoy, legalmente estamos en un confinamiento, o sea, 6 meses después, seguimos legalmente en confinamiento. Qué barbaridad. Ahora, lo cierto es que en la práctica, ya desde hace mucho tiempo, el 80, el 85% de la gente, y estos son números oficiales, está circulando. Entonces, de ese punto de vista, quizás yo hablaba más de impotencia. Si bien en un momento demostró esa capacidad el Estado para lograr que de un día para el otro prácticamente todos estemos encerrados, después claramente la situación se le fue y de hecho los funcionarios fuera de micrófono lo reconocen. En realidad es que hoy la policía deja hacer, la gente circula normalmente, nadie va detenido, ¿sí? Insisto que, bueno, o probablemente también tenga que ver con la idiosincrasia, con las particularidades de Latinoamérica. Y otra cosa que decías vos, Javier, que sí me parece interesante, es la cuestión esta de la prolongación. Yo incluso iría un poco más allá. Creo que lo habíamos discutido también con José y con vos, discutido entre comillas a través de las notas que publicamos la semana pasada. En realidad, a mí me parece que más allá del coronavirus 2019, este tipo de pandemias son las pandemias que van a ocupar el centro de los conflictos de los años que vienen. Y no, creo que no casualmente vos mencionás también el caso del terrorismo. Yo ubicaría entonces terrorismo, este tipo de pandemias como justamente aquellas que necesitan de un control total, Y en la nota de la semana pasada yo hablaba también de la cuestión esta de que al igual que sucede con el terrorismo de estos últimos años, la pandemia tiene esto del portador discreto, el asintomático, el que no se ve. El terrorista puede ser cualquiera, el terrorista puede ser un nacional, el terrorista puede ser el vecino de la esquina, y el que contagia también. Y frente a eso, entonces lo que parece imponerse es un control total a través de las posibilidades de la tecnología, y en ese sentido entonces es que lo que yo veo es que vamos a tener
los conflictos entre estados nacionales, con ocupaciones, etcétera, van a caer, ya están cayendo en desuso. Lo que hay es esto, ¿no? Permíteme, Dante, hablando del terrorismo, yo, para que veamos hasta qué punto vivimos quizá un poco una sociedad de la neurótica, una sociedad acobardada, cada vez más miedosa, ¿os acordáis de ISIS? ¿Del ISIS? ¿Qué fue del ISIS? ¿Os acordáis que iba a acabarse el mundo, ¿no? Aquella información ingente, aquellos vídeos terroríficos, aquella neurosis, el pánico, el terror a todas horas. ¿Qué fue de ISIS? ¿Cuándo se habla de ISIS ahora? Del ISIS. ¿Dónde está esa terrible amenaza? Esto quiero decir que, ahora le voy a dejar hablar a José Luis, que le toca a él. Simplemente quiero decir con eso que ni nada es mentira ni nada es verdad. Simplemente que las cosas tienen una justa medida y que quizá vivimos una sociedad que es una cámara de eco del miedo, como una forma de control, también es verdad. Es decir, no hay que volverse histéricos, pero hay que ser conscientes de ello, ¿no? José Luis, perdona, que te tocaba a ti. No es que me tocaba diciendo, te quería decir, hombre, que lo del ISIS tienes toda la razón, con un pequeño matiz, que es que el ISIS de hecho no está atentando porque está también sometido a la pandemia de alguna manera. Antes de la pandemia, José Luis, antes de la pandemia, acuérdate. No, bueno, si el argumento te lo compro, pero el hecho es que en estos meses, o sea, quizá el hecho más significativo de esta pandemia es que realmente por primera vez es una cosa mundial. Es decir, yo no soy un experto en historia de la sanidad, ni muchísimo menos, pero me parece que se puede decir que la llamada gripe española, pues que fue probablemente la epidemia más dura que se ha vivido en los últimos 100 años, ¿no? Pero no fue mundial, o sea, no tocó porque claro, no tenía, el mundo no disponía de esas formas de comunicación que ahora disponemos, ¿no? Es decir, o sea, no se podía ir alegremente a la China, ¿no? Yo recuerdo a este respecto una cosa que he recordado muchas veces y me parece divertidísima, y es que cuando yo estudiaba el bachillerato en el Ramiro de Maeztu en Madrid, en el instituto, los años primeros 60, finales de los 50, un profesor fue a Estados Unidos y a la vuelta dio una conferencia. Porque, claro, ir a Estados Unidos era una cosa tan notable, tan llamativa, bueno, pues que incluso vinieron padres, un día que estaba contando, y bueno, claro, esto que les produce ahora sonrisa y le producía sonrisa a los que nos oyen, pero indica hasta qué punto el mundo ha cambiado. Entonces ahora, claro, los virus van en avión, o sea, y dentro de poco irán por internet, se adaptarán al protocolo ITP-ICP, ¿no? Y irán por internet, ¿no? O sea que es evidente que esto ha constituido una gran novedad, ¿no? Pero bueno, yo quería volver, a mí me parece que el argumento que estáis indicando inicialmente es correcto, ¿no? Es decir, el uso del miedo por parte de los poderes políticos es bastante evidente, ¿no? El riesgo en el que incurren, la amenaza efectiva a la libertad, que se da sobre todo porque ya no hay un aprecio a la libertad, porque la gente no aprecia la libertad porque cree que es libre. O sea, cree que realmente la libertad es algo que ya tiene, ¿no? Y por tanto no de ninguna manera le preocupa que se la quiten, ¿no? No se la pueden quitar, ¿no? La libertad se confunde cada vez más con el deseo, con las posibilidades de hacer cosas que las tecnologías te facilitan, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todo eso está bien, pero yo me quería fijar, porque me parece que es un aspecto muy importante de todo este asunto. Quiero volver un poco a la expresión de la impotencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Carlos, que la impotencia está en el Estado de mostrar una capacidad de someternos, bien, pero es que la impotencia está en la eficacia y el drama es que los ciudadanos no se den cuenta de hasta qué punto el Estado es ineficaz. Eso es lo que a mí me parece realmente preocupante, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque justamente la aspiración política sería tener un gobierno o un Estado. El Estado es una entidad un poco más abstracta que el gobierno, que incluye a la administración, incluye a todos los poderes públicos, ¿no? Incluye a la forma política en que vivimos todos en este mundo, que vivimos bajo estados, ¿no? Pero que tengamos un Estado eficaz. Pero claro, el Estado no ha sido mínimamente eficaz, no ha tenido capacidad de prever, no ha tenido capacidad de actuar a tiempo, no ha tenido capacidad de modular y no ha tenido capacidad de combatir eficazmente una amenaza sanitaria muy grave, ¿no? Y entonces ha recurrido, como decía también José Carlos, a lo más espectacular. Pero claro, lo más espectacular es espectacularmente ineficaz. Yo quiero sacar aquí, aunque solo sea por un minuto, una comparación que ya hemos hecho algunas veces en este programa, y yo desde luego
en mis posts de disidencia, lo he dicho muchas veces, me parece realmente importante, ¿no? Quiero comparar los números españoles con los números suecos. En Suecia no se han interrumpido nunca los colegios, no se han cerrado nunca los restaurantes, no se han tomado ninguna de las medidas que aquí se han presentado como la salvación, y sus índices desde cualquier punto de vista son mucho mejores que los nuestros. Son un poco peores de momento, que ya veremos cómo acaba la historia, en relación con algunos países nórdicos cercanos que han tenido medidas un poco más estrictas, ¿no? Pero, entre otras cosas, los suecos han decidido someter a revisión las políticas que han puesto en práctica, ¿no? Cosa que ya me gustaría ver aquí. Es decir, aquí no ha habido la más ligera discusión, ¿eh? Ninguna. Aquí volvemos a lo de siempre, a pedir más medios, ¿eh? Más sanidad pública. Pero bueno, oiga, si tenemos una sanidad pública que es pletórica, ¿eh? Lo que pasa es que está muy mal organizada. Tenemos una cantidad de gente cuya misión es prevenirnos de las epidemias espantoso. Lo que pasa es que no leían los periódicos, o no se enteraban de lo que pasaba en Italia, o no leían las publicaciones científicas de los japoneses y de los coreanos, ¿no? Entonces, a mí, políticamente, en el plano abstracto, estoy con vosotros, ¿no? Esa visión un poco matizadamente tenebrista de los tiempos en que vivimos, en que la libertad corre serios peligros, sin que el tipo de conflictos que va a haber van a ser conflictos en los que el individuo va a contar muy poco, en los que los estados y los poderes van a aprovechar y van a profundizar a fondo. Todo eso me parece correcto, pero previamente, como todavía no hemos llegado ahí, lo que me gustaría es decir a mis compatriotas españoles: oiga, por favor, háganme el favor de pensar un poco en lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando es que tenemos una administración que ha fracasado en todo. En estos momentos tenemos la crisis económica más fuerte de Europa. Tenemos la crisis, tenemos el desempleo inducido más fuerte de Europa. Tenemos el mayor número de muertos. Es un desastre. Es un desastre. Y hace falta pensar en eso. No para echarle la culpa a nadie. Esto es otra cosa que me parece importante. Yo no creo que esto sea que el PP le eche la culpa al PSOE. Es que los ciudadanos nos demos cuenta de que el Estado está a lo suyo, que no es lo nuestro. El Estado está dedicado a lo que les interesa a los funcionarios políticos, pero no a servirnos a nosotros, que es puramente retórico, ¿eh? Eso es puramente retórico. Esto es lo que a mí me parece más importante de esta historia. Tenemos un ejemplo piramidal de la ineficacia del Estado. Bueno, pues no estamos sacando las consecuencias, no estamos hablando de ello. Es como si no hubiera existido. Es como si realmente el lockdown hubiese sido eficaz. Es como si realmente la sanidad hubiera respondido. Es como si realmente las medidas económicas tomadas hubieran ido bien, ¿no? ¿No es verdad? José Carlos, perdón. Dime. Yo estoy totalmente de acuerdo. Decías, José Luis, que la gente no tiene en cuenta hasta qué punto el Estado es ineficaz. Es que realmente el debate no está ahí. El debate se lleva a un terreno muy distinto. ¿Apoyamos al gobierno o no apoyamos al gobierno? ¿Lo ha hecho bien la Comunidad de Madrid o su gestión ha sido desastrosa? ¿El Partido Popular está arrimando el hombro para apoyar al gobierno y, por tanto, al conjunto de los españoles? ¿O está optando por una política de crispación? No se sabe con qué intención, seguramente aviesa. Es decir, todo el debate se está llevando al terreno del pim pam pum político, pero no se produce un debate verdadero sobre qué es lo que ha fallado aquí, más allá de la actuación del gobierno, que efectivamente será buena o mala o muy mala, pero qué es lo que ha fallado, por qué no nos hemos dado cuenta o por qué hemos reaccionado tarde, cómo actúan las comunidades autónomas, lo hacen de forma coordinada o no. ¿Es bueno coordinarlas? Oye, a lo mejor no, a lo mejor lo bueno es que cada una busque su solución y entre todas, pues según el éxito de una u otra, pues vayamos aprendiendo qué camino debemos tomar. A lo mejor ese es lo que tenemos que hacer. Pero esos debates no se producen. Es decir, no entramos en un debate verdadero como sí lo hay en Suecia. Ha sacado José Luis el ejemplo de Suecia. Yo sigo guardando información y me gustaría volver a escribir sobre el caso de Suecia, ¿no? Porque ya saqué un artículo en su momento en Disidencia con muchos alfileres, porque
decía, bueno, vamos a ver, porque realmente al principio no sabíamos si eso iba a funcionar o no, ¿no? Y yo creo que tenemos que volver a ese ejemplo para ver qué ha ido bien y qué ha ido mal del caso de Suecia. Pero lo que me interesa a mí no es tanto eso como el hecho de que ahí incluso el Simón de Suecia, que fue el que impulsó esta política, digamos, de relativa libertad de los ciudadanos, ha dicho, bueno, pues a lo mejor nos hemos equivocado, a lo mejor hemos tomado un curso de acción que, bueno, ha resultado en algo que no es lo que esperábamos ni es lo que queríamos. Entonces, ahí se abre un verdadero debate en el que el propio gobierno es partícipe de él, diciendo, oye, a lo mejor, mira, pues nos hemos equivocado o hemos estado acertados en una parte de las decisiones que hemos tomado. Y es así como salen adelante las sociedades, es decir, Sí, pero con verdaderos debates. sí, Pero yo hay no lo veo, yo no veo a los partidos políticos preparados para plantear debates de verdad. Y, por supuesto, yo no veo, quitando Disidente y algún otro sitio más, yo no veo a la prensa nada. preparada para plantear los verdaderos debates que nos permitan mejorar como sociedad. Porque la prensa ha unido su destino a cada facción política, de una forma o de otra. Lo decimos desde Disidencia y lo digo sin acritud ni con ganas de juzgar absolutamente a nadie. Digo lo que veo. Lo que veo es eso. Yo creo que es una corriente no solo de aquí. Yo creo que ocurre en muchos países desarrollados. Es decir, la prensa ha perdido... Bueno, la prensa, si en realidad alguna vez tuvo de verdad un papel, porque ya hace 100 años ya pues, había quien pensaba que los periódicos eran una grosera maldición, ¿no? Es decir... y bueno, pues no voy a entrar ahí a hacer escaneo, pero desde luego no existe ese debate ni existe ese análisis. La cuestión es que, claro, si no somos capaces, y ahora le doy paso a Dante, pero me gustaría comentar esto último que habéis dicho José Luis y José Carlos. Si todo no se puede analizar lo mal que se ha hecho, no se puede debatir sobre lo que se ha hecho mal, no se puede aprender, no hay margen, no hay una curva, ni siquiera hay una curva de aprendizaje verdaderamente merecedora de tal nombre, de tal calificación, pues lógicamente cuanto mayor sea así, mayor peligro hay de restricciones. Es decir, cuanto más incompetente es una administración, más restrictiva se va a volver o más impulsos tiene por ser restrictiva. Porque, a ver, si la única manera de combatir una pandemia es recluirnos a todo porque han demostrado que efectivamente, claro, como nadie se movía durante no se sabe cuánto tiempo, pues lógicamente el contagio, la curva de contagio del virus, pues lógicamente descendió radicalmente, ¿no? Pero no podemos vivir encerrados y a expensas de que una administración, de que las administraciones de pura incompetentes recurran a medios expeditivos. Aquí no se ha rastreado nada. No hemos aprendido a rastrear todavía. Ni siquiera tenemos todavía bases de datos en Excel que estén, digamos, homologadas por cada una de las administraciones, de las 17 administraciones que tenemos. Es decir, cada uno lleva la cuenta como le da la gana. No hay datos, no hay homologación. Se ha cambiado que yo recuerdo la forma de hacer las estadísticas de muertos, contagiados, asintomáticos, en fin. 3 veces se ha cambiado el modelo de contabilidad. Perdón, Javier, a veces 3 veces en una semana. Se creó muchas más veces. Ha sido un desastre eso, absoluto. Es una vergüenza nacional. Es decir, claro, En fin, peor todavía me lo pones, claro, si tienes toda la razón. Pero quiero decir que ante cuanto más ineficiente es una administración y cuanto más se empeñan además en partidizar el debate, que esta es otra, oiga, que nadie se crea, sería política, es política ficción, pero que nadie se crea que si hubiera habido otro gobierno no hubiese sido una catástrofe parecida. Si es que lo que ha fallado es el propio modelo, es que ha fallado el modelo. Quizá han amplificado porque algunos pues, tenían otros intereses por aquello del 8M y demás. No digo que no voy a hablar, pero les puedo asegurar que el desastre ha sido muy parecido. Esta es mi opinión y espero no molestar a nadie por expresarla. Dante, cuando quieras. Sí, estoy de acuerdo que el debate además es urgente porque la pandemia va a pasar, pero van a quedar los resultados. Va a quedar todo aquello que se hizo en función de esa pandemia. Eso no se va a ir.
Y por eso yo, digamos, me subí a lo que decías vos, Javier, digo, de la cuestión de pensar en realidad la pandemia como un tipo de conflicto y como un tipo de conflicto propio de este siglo. Va más allá de que se llame COVID 2019, van a venir otros. Y lo que por supuesto va a estar ayudado por los medios que están más interesados en la noticia acerca del rebrote que de la vacuna, porque la idea es que se pueda continuar esto, ¿no? La idea es que no cese nunca, o sea, de lo mismo que sucede con el terrorismo. O sea, es el tipo de conflicto de una época en la cual nada tiene que terminar. Si no, no es un conflicto, no es un conflicto del siglo XXI. Digamos. Los conflictos que empezaban y terminaban son de otra época. Acá no están en ningún lado los conflictos, no están localizados espacialmente y tampoco tienen una finalización. Son siempre una amenaza. Y de esa lógica es que funcionan. Y frente a lo que es siempre una amenaza, hay una respuesta que es ubicua y totalizante. Y es por eso que tenemos que dar esa discusión, justamente para el día después de que efectivamente ya no tengamos los peligros, digamos, reales de un virus dando vuelta por ahí. Sí, efectivamente, yo creo que pero eso que dices, Dante, hace todavía más acuciante la necesidad de plantearse si las formas en las que hemos reaccionado frente a esta amenaza son las oportunas, son las correctas y son las eficaces. Es decir, este es el asunto. Lo que yo creo que a escala de España y probablemente de Latinoamérica, en lo poco que yo pueda saber, lo que se ha producido es una confrontación, digamos, entre una amenaza biológica imprecisa, desconocida, cuyos perfiles más nítidos desde el punto de vista científico están todavía por establecer con claridad, y unos estados que, conscientes de que su justificación moral está en la omnipotencia frente al ciudadano, ¿no? en la capacidad para superar las crisis, para hacerse con todo, han tratado de enfrentarse a esto y lo han hecho de una manera realmente chapucera y brutal, ¿no? Pero cuando se busca, como intento hacer yo y como invito a mis compatriotas a que hagan, ¿no? Cuando se busca dónde está la razón de ese fracaso, digamos, hay que distinguir dos cosas. Hay una razón, por así decir, cósmica, ¿no? Que efectivamente, pues cuando hay una epidemia de las características de estas, pues hombre, hay un nivel de imprevisión inexcusable, ¿no? Pero luego lo que hay por encima de ese nivel de imprevisión eh, excusable, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues es normal, son cosas nuevas. Lo que hay es que los aparatos normales no funcionan. Es decir, el ejemplo que ponía antes José Carlos, es decir, pero ¿cómo se entiende que a 90 kilómetros haya un hospital a punto de inaugurarse y no se use y haya enfermos como han estado aquí, y lo han descrito algunos? José María Marco, por ejemplo, es un escritor que ha contado su experiencia con la COVID, es dramática, ¿no? O sea, estar días enteros sentado en una silla en el vestíbulo de un gran hospital de Madrid sin que lo más que consigas es que una enfermera te traiga una manta, ¿no? Porque la sanidad estaba absolutamente desbordada. ¿Pero por qué está la sanidad desbordada? No porque sea objetivamente ineficiente, sino porque no está dimensionada de acuerdo con la experiencia y la realidad, porque los órganos que tendrían que estar haciendo reformas en ese asunto no lo hacen. O sea, tenemos una sanidad en el fondo de un Estado fallido. Somos un Estado fallido. Es decir, es inconcebible, por ejemplo, yo he aludido antes a la muerte de un familiar cercano, ¿no? Bueno, pues esta persona ingresó hace 10 días en un hospital de Segovia. Él normalmente es un enfermo de Madrid. Bueno, en el hospital de Segovia no hay manera humana de enterarse del historial médico de esta persona. Es algo tan absurdo como si nosotros fuéramos a una sucursal del Banco Santander
en Palencia y quisiéramos sacar dinero porque somos cuentacorrentistas del banco y como nuestra sucursal está en Madrid, no nos pudieran dar dinero. Pues, oiga, eso sería absolutamente absurdo. No, es que claro, eso usted tiene el dinero en Madrid. Va usted a saber cómo aquí como, oiga, eso está resuelto hace mucho tiempo. Hay sistemas informáticos que permiten transmitir información. No existen en España. Y no existen todavía, lo que es más grave, no existen entre la medicina, ahora hablo de Madrid, igual pasa en las comunidades autónomas rivales, no existe una buena comunicación entre la medicina primaria y la medicina hospitalaria, con lo cual resulta que los hospitales no han sido capaces de ver la que se venía encima, porque la que se venía encima se estaba viendo en la medicina primaria. Y el servicio que tenía que haber advertido de que ahí había una epidemia ya, no el 8 de marzo, sino muchos días antes, estaba por uvas, estaban leyendo la ABC. Bueno, Bueno, pero José Luis, supongo que más el país, ¿no? a mí no me sorprende absolutamente nada de esto. No me ha sorprendido absolutamente nada. De hecho no tengo una bola de cristal, pero no me sorprende lo que ha ocurrido. Es decir, vamos a ver, nosotros... No, pero lo que es terrible es que no nos demos cuenta y no hagamos una conciencia pública y política fracaso. Voy a eso. Es decir, es que nos hemos acostumbrado a lo que no se puede uno acostumbrar. Es que trabajamos 6 meses, casi 6 meses al año, para sostener este Estado. Es decir, el Estado nos tiene de esclavos trabajando para él 6 meses al año, y sin embargo el Estado es incapaz de hacer nada a derechas. Es decir, ese dinero, ¿qué sentido tiene? Porque el dinero tendrá alguna utilidad, no simplemente me lo llevo. ¿Dónde está el dinero este? ¿Dónde está? Es decir, el Estado no es capaz de aplicar, de facilitar la vida a nadie en condiciones normales. Es decir, tienes que buscar trabajo, tienes que crear una empresa, tienes que intentar algo, tienes que moverte, tienes que tener iniciativa, tienes que estudiar. El Estado no facilita nada de lo que haces. Si no te facilita nada de lo que haces, lo normal es que te entorpezca. Y si te entorpece en lo cotidiano, en cosas que son previsibles, que nos hemos acostumbrado a ellas, viene una pandemia y ¿qué hace el Estado? Pues desde luego lo que hace es agravar el problema hasta llevarlo a extremos de catástrofe, que es lo que ha ocurrido. Es decir, ¿nos ha ayudado a combatir la pandemia en la administración pública? ¿Nos ha servido de algo esta maravillosa sanidad pública que era la mejor del mundo? Y no lo es. Con todos mis respetos a los profesionales que se sacrifican y trabajan duramente en ella, que no son los responsables de la catástrofe que es la sanidad. Aunque algunos sí, porque hay liberados sindicales. Ahora se ha anunciado una huelga en la sanidad de Madrid, por ejemplo, en pleno rebrote de la epidemia, van a hacer una huelga de los médicos. Es decir, bueno, no me sorprende, por eso voy al tema de pandemia y libertad. Es decir, porque cuando ya esto era previsible, y más lo hemos dicho en podcast no sé cuántas veces ya, José Luis, y empiezas esto que hemos comentado de la ineficiencia, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Es decir, la cuestión es que ahora encima ahora de la ineficiencia vamos a tener que seguramente que luchar por conservar nuestros derechos. Y algunos, y lo que es peor, algunos que no se han dado cuenta de esto que comentaba José Luis, del fracaso estrepitoso del Estado y que no se enteran, esos mismos son los que están pidiendo darle leña al mono porque porque una chica va a hacer surf en una playa desierta. Esos mismos son los que dicen a esta con toda la ley en la cabeza. Y además, que no hay una ley para darle en la cabeza, pero ellos creen que sí hay una ley para encarcelarla por hacer surf en una playa desierta. Claro, y esto es lo que el foco que a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque yo veo cada vez un Estado cada vez más costoso, más pesado, más ineficiente, más partidizado y cada vez con una pulsión de cerrar la boca a la gente, con una pulsión de encerrar a la gente en su casa y con una manía de matar moscas a cañonazos espectacularmente peligrosa. Dante, perdona. O José Luis, no digo José Carlos. No sé quién iba. José Carlos. No, José Carlos, sí. No, Dante, te toca a ti. No te oímos, José, no te oímos. Ahí está, ahora sí. No, decía que sí, te escuchaba perplejo y preocupado. Creo que también hay muchas analogías. Trato de no hablar mucho de Argentina porque obviamente estamos lejos, pero a veces sí sirve también trazar algunos paralelos, porque también estoy de acuerdo con vos en que no tiene que ver estrictamente con el color político, sino con un modelo, digamos, con un sistema que realmente puede ser ocupado
Pero aquí, por ejemplo, en Argentina hay una enorme disputa porque el color político, por ejemplo, del gobierno nacional es distinto del color político del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, los dos han actuado de la misma manera, a pesar de que uno claramente suscribiría a una tradición más popular o populista y una tradición más liberal. Y sin embargo, en la práctica, funcionaron los dos en un principio de manera claramente paternalista, lo cual sorprendió incluso a muchos de los votantes del partido que era más liberal, que es el que está al frente de la ciudad de Buenos Aires. Pero fue claramente, de hecho, el gobierno de la ciudad avanzó, por ejemplo, en la idea de que los mayores de 65 y 70 años no salieran a la calle sin permiso. Después tuvo que ir para atrás porque hubo una protesta muy, muy importante, pero eso fue el gobierno de tradición liberal. Así que, digo, desde ese punto de vista, y a su vez, y los dos luego tuvieron que ir cediendo, incluso por presiones, por ejemplo, aquí de los comerciantes en la ciudad de Buenos Aires, son más fuertes los comercios que la industria, y los comercios estaban cerrados, y la presión de los dueños de esos locales, además de bueno, lo que se ha perdido, más o menos los mismos números que manejan ustedes, aunque nosotros veníamos de más atrás, eso terminó haciendo que los dos gobiernos de distintos colores finalmente siguieran actuando de la misma manera y hoy haciendo lo que aquí llamamos haciendo la vista gorda a lo que está sucediendo en la calle de hecho. José Carlos. Bueno, yo me gusta ir siempre al punto en el que cada uno de nosotros pues reflexione también sobre su propio comportamiento. Es decir, ante todo lo que hemos analizado, que en fin, son cuestiones que están casi a la vista de todos, quiero decir, no es que hayamos inventado la rueda. ¿Qué es lo que hace cada uno? Es decir, cada uno tenemos nuestra vida y no vamos a dejarla a un lado para pelearnos contra el gobierno, contra los políticos y demás, ¿no? Pero yo creo que, por desgracia, esta situación que hemos vivido probablemente se vuelva a repetir. Probablemente la amenaza de las pandemias pues, no desaparezca con el coronavirus y tenemos que pensar qué podemos aportar cada uno de nosotros para defendernos, ¿no? Como sociedad, para defendernos frente al gran ataque, ¿no? A nuestras libertades que parece que viene por parte del Estado. Bueno, pues ya empezamos la ronda de conclusiones, José Luis. Yo, más que conclusiones, me gustaría apuntar otra dimensión que yo entiendo que es un poquitín distinta. La hemos comentado antes fuera de onda. Y es que es curioso, por ejemplo, en España, la apuesta que se ha hecho hacia el futuro con la esperanza puesta en una vacuna, ¿no? Es decir, a mí esto me llama la atención. Es decir, que en lugar de pensar, que a mí me parece más razonable, que sería relativamente fácil que la experiencia de los médicos vaya haciendo que cada vez sea más factible tener éxito en el tratamiento de la enfermedad, se ha pensado en una especie de solución milagrosa, que es la vacuna. Es decir, la vacuna niega la enfermedad. Te pones la vacuna y ya no hay enfermedad. Bueno, esto primero es una estupidez, porque las vacunas, en fin, yo no quiero caer en nada parecido a lo que pudiera ser una antivacuna, que me parece una forma como otra cualquiera de ser medio subnormal, ¿no? Pero bueno, es un hecho que las vacunas tienen que probarse, ¿no? Y tienen que ver si funcionan o no, y dan lugar a muchos problemas, como es lógico, ¿no? Mientras que la medicina práctica, la terapia sobre el enfermo, naturalmente a veces se equivoca, a veces puede incluso acabar matando al paciente, pero en general va aprendiendo, es una tarea colectiva de compartir experiencia y de ir mejorando, ¿no? Hace poco un amigo me contaba que sus suegros, que eran ya personas muy mayores, han estado, me parece que 22 semanas en la UBI, una cantidad de tiempo increíble, ¿no? Y que ahora el médico que los ha tratado les dijo, si ustedes, en lugar de entrar como entraron el 25 de marzo, entran ahora,
lo que nos ha llevado tantas semanas de UVI, en 7 días están en casa. Porque los médicos sí han aprendido. Es decir, porque, digamos, esto es... la vacuna es estatalista, por así decir, es pensar una solución global, ¿no? Es decir, aquí tenemos el milagro, ¿no? La fórmula definitiva, ¿no? Dios sobre la tierra, ¿no? Mientras que la medicina, pues es el cuidado, es lo que está al alcance de nuestras manos, es lo que está apoyado en la experiencia, no en especulaciones acerca de si el vector del virus que va con el ARN, no sé qué, bueno, ya veremos si funciona o no funciona, ojalá funcione, ¿no? Pero quiero decir que el hecho de que los políticos hayan puesto la esperanza en la vacuna, en lugar de haber incluso defendido a sus propios profesionales sanitarios, y tenemos que ayudar y confiar en que los médicos van a ir sabiendo, como de hecho ha sucedido. O sea, lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en España y en el mundo entero, pero en España es clarísimo. En España en estos momentos tenemos, y hoy por hoy, espero que la experiencia no me desmienta este análisis, tenemos un nivel de contagios es exactamente similar al que había en el pico más fuerte de la pandemia, pero sin embargo tenemos un nivel de muertes mucho más bajos. Y se deberá a muchos factores, pero entre otros, sin duda, que los médicos han aprendido. Bueno, pues nadie ha llamado al trabajo, a hacer el elogio del trabajo continuo, silencioso, práctico, pragmático, a pie de tierra de los médicos, y todo el mundo se ha puesto a hablar de la vacuna, del milagro, ¿no? A mí me parece que aquí, y no sé si estoy estirando la metáfora, hay una analogía, digamos, entre el Estado, que todo lo arregla, y la libertad individual de cada cual, ¿no? O sea, en el fondo, la medicina estaría, desde mi punto de vista, mucho más en la línea de las posibilidades reales de cada cual, ¿no? Mientras que la vacuna sería la metáfora del poder omnímodo del Estado, ¿no? Entonces, Sí, el insensato de Sánchez nos ha prometido la vacuna, ¿no? Yo no quiero vacuna, yo lo que quiero es que los médicos aprendan, ¿eh? Por supuesto, si viene una vacuna será bienvenida, pero mi esperanza, por poco que sé de cómo funcionan las cosas, no es que haya una vacuna en 8 meses, eso es un milagro, eso es una mentira política. En cambio, en 8 meses los médicos sí que pueden aprender y lo están haciendo a tratar mejor a los pacientes que han sufrido el coronavirus, ¿no? Con una conclusión es Dante. Sí, También, como José, más allá de las conclusiones, un tema que al final, bueno, no tocamos, pero que yo quisiera mencionar es la particular situación de las imágenes en el medio de la pandemia, ¿no? Habíamos comentado en Disidencia la semana pasada a propósito de una nota de Pérez Reverte acerca de esto de no hemos visto bastantes muertos, creo que era exactamente el título de la nota, y que planteaba esta cuestión: ¿cómo puede ser que no se vea? ¿No? ¿Cómo puede ser que no haya fotos que estén, digamos, reportes que estén describiendo lo que efectivamente sucede, y nada más que parece que somos testigos de los efectos? O sea, sí vemos fotos de gente con la mascarilla, pero no se sabe bien por qué, porque los desbordes, los muertos, todo lo que ocurrió en España y a lo largo de todo el mundo, eso parece que no está, que no se puede tocar. Hay una suerte también como de negación, en algunos casos, incluso diría yo, probablemente de censura directa, pero eso sería lo de menos, digamos. Hay otra censura indirecta, incluso creo que los propios usuarios o los propios lectores rechazamos también esas imágenes, no queremos ver lo que sucede. Y así que, bueno, quería terminar con eso. Naturalmente eso daría para una tertulia entera, pero no quería obviarlo. Eso, Dante, acuérdate, no sé si recordáis aquello cuando había atentados de estos de apuñalamientos indiscriminados en ciudades, en París, en Londres, en no sé dónde, en Alemania o en Berlín, perdón. En las redes la gente empezó a decir que no subieran fotos de las víctimas con la sangre y tal, y en su lugar se ponían fotos de gatitos. No sé si os acordáis que se impuso, intentó imponer como una tendencia, de decir, cuando en lugar del muerto, de la muerte, tal cual es, una foto de una mascota, de un gatito. Era una cosa que me pareció ya en su momento sublime. Yo creo que eso que tú apuntas es muy interesante, porque quizá en una sociedad que ya no cree en Dios, que ya es cada vez menos religiosa, que cada vez tiene un sentido de la vida muy inmanente, cada vez menos trascendente, vive el momento, disfruta, aprovecha, consérvate, cuídate, vive lo más posible, lo mejor posible, pues lógicamente la imagen de la muerte es una imagen demasiado dura. Es una imagen odiada, repudiada. Es decir, la imagen de muerte es algo que atenta contra la sensibilidad de una mentalidad que no tiene ninguna trascendencia y que sabe que aquí termina todo.
que no hay vida más allá, que esto es lo que esto que ves es lo que hay. Entonces, ese tipo de cosas también yo creo que ayudan bastante a la neurosis, que era el tema fundamental, que puede permitir que una pandemia o el tratamiento de una pandemia por medio de los estados, por medio del poder, dicho crudamente, atente contra la libertad de todos, gradualmente, vaya limitando nuestras libertades. Y José Carlos, tu conclusión final, si quieres. Bueno, por un lado quiero abundar en lo que has dicho. Yo lo he dicho en alguna ocasión, que no aceptamos la muerte, ¿no? Simplemente no la aceptamos. Y eso es un cambio antropológico importante, porque antes, bueno, se veía como una cosa que formaba parte de la vida, ¿no? También es cierto que porque antes incluso una gran parte de la gente veía el paso por el mundo como algo pasajero, porque nos esperaba otra vida, ¿no? Pero yo, en mi pensamiento final es un poco desabrido, pero yo quiero acordarme de Randolph Bourne y parafrasearle y decir que la pandemia es la salud del Estado. Él decía, la guerra es la salud del Estado. Bueno, pues la pandemia también. Nuestra enfermedad, nuestros problemas, nuestras muertes son la salud del Estado, ¿no? Del Estado que en teoría tenía que cuidar de nosotros y tenía que poner los medios, porque nosotros somos incapaces, para salvarnos de nosotros mismos y de nuestra incapacidad para organizarnos, ¿no? Bueno, pues eso no es verdad. Nuestros objetivos no son los objetivos del Estado y yo me quedaría con esa idea. Es decir, que hay que estar muy vigilantes porque, insisto, los objetivos del Estado no son los que tenemos nosotros. Sí, si me dejas un momento, Javier, añadiría una cosa respecto a, sí, muy cortito, lo que ha dicho Dante. Claro, es que los políticos han aprendido muchas cosas de la guerra de Vietnam. Es decir, me parece que fue McLuhan, no estoy seguro, el que dijo que Estados Unidos había perdido la guerra en Vietnam en las salas de estar de los americanos, porque los televidentes veían escenas directas de la guerra que eran sangrientas, dolorosas y duras, y naturalmente se mostraron inflexibles con la idea de que había que acabar con aquello, ¿no? Entonces, desde ese preciso instante, los políticos han sabido que tienen que controlar las imágenes, y lo han hecho, desde luego, en este caso, con absoluto rigor. Es que no se ha visto un ataúd en España, es que no se ha visto un muerto, no se ha visto un entierro. Es decir, la muerte no ha existido. Lo que existe son abstracciones, la curva, la famosa curva. Hay que doblegar la curva, ¿no? Es una cosa, hay que no sé qué. Entonces, eso es la forma en la que el Estado trata de conquistar nuestra conciencia y nuestra libertad. Apartarnos de lo inmediato, y vuelvo un poco a mi argumento de elegir entre la medicina y la vacuna, y manejarnos con abstracciones, con imágenes, con cálculos, con cosas que en el fondo no tienen carne ni sangre, no duelen. O sea, el Estado se está haciendo un mago. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestras estupendas intervenciones. Creo que cualquiera que acceda a este podcast y en su versión vídeo, que posiblemente se edite en vídeo también, por lo menos le va a ayudar a reflexionar y a ver distintas perspectivas que quizá pues, no había caído en ellas, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias a los tres, gracias por vuestros estupendos artículos en disidentia.com. Creo que hoy en día sí si era necesaria antes disidentia.com, yo creo que ahora es imprescindible y está mal que yo lo diga, pero así es como, si me permitís, no sentimentalmente, sino desde el punto de vista del sentimiento profundo, así es como lo siento. Y muchísimas gracias a los mecenas que nos apoyan, aquellas personas que creen en la libertad como un valor al que no se puede renunciar. Y a la responsabilidad también. Gracias, como les digo siempre, que hacemos un programa para despedirnos. Siempre les digo, mucho ánimo, mucha suerte y que la semana sea lo más llevadera posible. Gracias por estar ahí.